Si estás buscando un televisor calidad-precio con Android TV para ver todo el mundial gastándote poco dinero, estás en el vídeo correcto. Se trata de un televisor que pertenece al segundo fabricante más grande de televisores en China y que me ha gustado bastante por su precio. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como os decía antes, si estáis buscando un televisor que no cueste demasiado dinero, un televisor que os sirva para verlo todo con Android TV completamente certificado, puede que este sea una buena opción. Se trata del Chic L40 G7, que se puede comprar por menos de 250 euros en el momento de grabar este vídeo. Pero de todas formas, yo os dejaré enlace de compra por aquí abajo por si estáis interesados, porque además, como promoción por Black Friday, están regalando un robot aspirador valorado en 300 euros si hacéis una compra superior a 800 euros. Mi unidad concretamente es la de 40 pulgadas con resolución Full HD, aunque obviamente tenemos versiones de mayor tamaño, hasta las 55 pulgadas con resolución 4K. Por lo que evidentemente yo os voy a hablar de mi experiencia utilizando esta versión de 40 pulgadas para que más o menos os hagáis una idea de cómo serían las versiones mayores. Y muchos diréis, bueno, ¿y cuál es esa marca? No la conozco. Bueno, pues es una marca que se vende en bastantes centros comerciales, al menos en España, y en tiendas online como por ejemplo Amazon. Y si hacemos una búsqueda rápida, vemos que pertenece al conglomerado llamado Changhong, creo que lo he dicho bien, que es el segundo mayor fabricante de televisores en China, que lleva operando desde el año 1958, se dice pronto, y que en 2004 el 90% de los televisores exportados de China a los Estados Unidos eran fabricados por ellos. Empezando por el mando a distancia, nos damos cuenta de que estamos ante una gama de entrada. Es un mando ligero, pesa poco, contacto correcto sin más, funciona por Bluetooth e infrarrojos y es bastante completo, con micrófono integrado y botón para lanzar el asistente de voz con el que podremos controlar domótica, preguntarle cosas o buscar contenido directamente con la voz. Tenemos accesos directos a plataformas como Netflix, YouTube, Prime Video o Google Play y por supuesto todos los botones necesarios para hacer uso del televisor de una forma cómoda. Este televisor es de clase energética G. El consumo más alto lo tendremos reproduciendo contenido con HDR entre 50 y 60 vatios, contenido sin HDR o de la TDT entre 40 y 45 vatios. Y fijaros lo que pasa cuando dejamos el televisor en standby pulsando una sola vez el botón rojo de apagado. Tenemos consumo de unos 8 o 9 vatios. Este consumo es producido porque el televisor recordará exactamente dónde lo dejamos cuando lo volvamos a pulsar, cuando lo volvamos a encender, no se apaga completamente, por lo que yo os recomiendo siempre que este tipo de televisores lo apaguéis de forma completa. En este caso es manteniendo pulsado el botón rojo unos segundos y así este consumo baja muy significativamente cuando no estamos utilizando el televisor. Obviamente, si tenemos un presupuesto de hasta 250 euros, no podemos esperar unas calidades de fabricación premium. Eso sí, el televisor cuenta con marcos pequeños, muy delgados, con un 95% del frontal aprovechable, según la marca. Lleva sistema BESA de 200 x 200 milímetros para colgar el televisor en la pared, por ejemplo, y mide casi 90 centímetros de ancho por unos 51 o 56 centímetros de alto, dependiendo si le ponemos las patas o no. Entre pata y pata tenemos unos 89 centímetros exterior que tienen que apoyar en el mueble donde pongamos el televisor, y también comentaros que el televisor es bastante ancho. Eso lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo si tenemos pensado colgarlo en la pared o algo así. Me gusta mucho que a pesar de su precio es un televisor muy completo en entradas y salidas. En la parte inferior cuenta con puerto Ethernet de hasta 100 MB por segundo, 2 HDMI y un puerto USB 2.0, y en uno de sus laterales tenemos una salida jack 3,5 mm, el lector Common Interface, un segundo puerto USB 2.0, entrada AV en formato jack y nos incluyen cable para ello. Tenemos salida óptica de audio, tenemos entradas de antena contando con sintonizador de TDT, satélite y cable, y otra entrada HDMI, 3 en total. El zapping en este televisor es algo lento y lo mismo pasa cuando nos desplazamos por la lista de canales o cuando abrimos la guía, tarda en cargar. Desde sus puertos USB podremos reproducir contenido desde un pendrive con formato FAT y todas sus variantes, pero no desde disco duros. Yo he probado con varios de los que tengo por casa y no me ha funcionado. Eso sí, desde estos puertos USB podremos alimentar un TV Stick, a pesar de que solo nos entregan hasta 500 mAh de corriente. En hardware y rendimiento no está mal, pero vuelve a quedar claro que estamos ante un televisor de gama de entrada. Tenemos un chip MediaTek 5867, que son 4 núcleos ARM Cortex A55 hasta 1,5 GHz, una GPU Mali G31, 1 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento interno, de los cuales el sistema operativo nos deja libres 4,3 GB. También tenemos conectividad Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 5. Como os decía antes, tenemos Android TV en su última versión, Android TV en versión 11. Además tenemos certificación propia de Netflix y por supuesto Chromecast integrado para
para enviar contenido desde nuestro dispositivo móvil. Con este televisor podremos hacer uso de prácticamente todas las plataformas de streaming, por lo que en la tienda de aplicaciones de Google para Android TV tenemos todas o casi todas. Por eso me gusta este sistema operativo más que cualquier otro. Yo he usado todas las que estaréis viendo en pantalla y no he tenido problema alguno. No obstante, se me antoja poco 1 GB de memoria RAM. Menos mal que tenemos una aplicación nativa para optimizar el sistema que cierra procesos abiertos y además también nos sirve para instalar APKs de forma externa. Muy bien en esto. Y como podréis imaginar, el rendimiento en el sistema operativo Android TV es correcto, pero no para tirar cohetes. Es algo lento a veces si previamente hemos abierto varias aplicaciones. Para ponernos en contexto, según los TV Box que ya conocéis con este sistema operativo, le he pasado el test sintético Antutu 6 y me ha dado casi 39.000 puntos, por lo que según este test podríamos decir que tenemos un rendimiento muy similar a lo que encontrábamos en el archiconocido Xiaomi Mi Box S, pero por debajo de todos los TV Box más recientes que tenemos actualmente en el mercado, como estaréis viendo en la gráfica que os estaré dejando. Y si os preguntáis, bueno, ¿y este televisor sirve para Kodi, para IPTV o para mover de forma esporádica algún jueguecillo que no exija mucho? La respuesta es sí, pero de una forma bastante justa. Por lo que es muy recomendable que cuando no lo usemos, en lugar de dejarlo en stand-by, lo apaguemos manteniendo pulsado el botón rojo del mando para así liberar memoria RAM y demás para el próximo uso. Y bueno, lo importante, ¿qué tal es la calidad de imagen y de sonido? Empezando por el sonido, tenemos dos altavoces de 8 vatios cada uno, compatibles con Dolby Digital y Dolby Digital Plus, que nos ofrecen un sonido correcto sin más, echo de menos algo más de graves. Además, si subimos el volumen más del 50%, ya tendremos un sonido bastante enlatado. Voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. Pero este sonido mejora muchísimo si activamos la tecnología DBX-TV, que ecualiza el sonido dependiendo del contenido que estemos viendo, entre noticias, música, película, noche o personalizado. Yo lo suelo poner en película para que suenen mejor los diálogos y en mi opinión estos presets son súper acertados. Yo suelo utilizarlos mucho, sobre todo para enterarme mejor de los diálogos cuando estoy viendo una peli o cuando estoy viendo una serie, pero como en casi todos los televisores se recomienda muchísimo que a este le instalemos una barra de sonido o algo así para mejorar sustancialmente la experiencia. Y en calidad de imagen, pues bueno, tenemos un panel LCD con resolución de 1920 x 1080 píxeles y 60 Hz con retroiluminación Direct LED, es decir, tenemos varios LED repartidos por la parte trasera del panel. Es una tecnología de retroiluminación muy utilizada en la gama de entrada, evidentemente está muy por debajo de la tecnología Full Array, que más o menos es lo mismo concepto, lo que pasa que Full Array tiene muchísimos más diodos LED, o por supuesto está por debajo de la tecnología OLED, donde cada píxel se ilumina de forma independiente. El panel tiene bastantes reflejos si lo ponemos cerca de una ventana o cosas así, no tendremos negros puros ni tanta profundidad en la imagen como lo que sí conseguimos con la tecnología Full Array o la tecnología OLED, a pesar de que este televisor cuenta con HDR10. Eso sí, cuenta con un montón de ajustes de imagen, cosa que se agradece. Tenemos el modo ahorro de energía, el cual no os recomiendo ya que baja el brillo bastante. Yo lo suelo usar en estándar, también podemos tocar otros parámetros manualmente como el contraste, saturación, nitidez, etc. El ajuste de la temperatura de color, yo lo he estado utilizando en estándar también. El HDR lo podemos apagar o encender, también tenemos ajustes de vídeo avanzado y ajustes de color personalizado y equilibrado de blancos. Como veis, tenemos bastantes parámetros disponibles para ajustar la imagen un poquito a nuestro gusto. Resumiendo, estamos ante una calidad de imagen correcta y acorde a su precio. Creo que es suficiente para el usuario que busca un televisor en este precio. Pero como os decía antes, la marca tiene otros tantos televisores también en esta gama, televisores con mayor tamaño, hasta las 55 pulgadas y con resolución 4K. Yo no os recomiendo para nada iros a por televisores de más de 40 pulgadas con resolución Full HD. Si vais a comprar más de 40 pulgadas que sean resolución 4K, digamos que las 40 pulgadas son el límite para que sea aceptable un Full HD. También hay que comentar que las versiones de la marca de mayor tamaño, además de ser con resolución 4K, tienen altavoces algo más potentes a partir de las 50 pulgadas y lo que es más importante, cuentan con el doble de memoria RAM, 2 GB de memoria RAM a partir de las 43 pulgadas. Como resumen final, os puedo decir que es un televisor que nos ofrece mucho por muy poco dinero y recomendable si somos conscientes de lo que estamos
estamos pagando y de que estamos en una gama de entrada. No esperéis una gran fluidez al movernos por el sistema operativo, utilizar aplicaciones o hacer zapping, ni tampoco un sonido e imagen espectacular. En mi caso, este televisor sería adecuado para colocarlo, por ejemplo, en un dormitorio o en alguna otra estancia donde tengamos un televisor secundario. Ahora es el momento de que vosotros participéis en el vídeo diciéndome en los comentarios qué televisor utilizáis habitualmente y qué sistema operativo lleva. Es un tema que me interesa muchísimo, así que os estaré leyendo a todos. Espero que este vídeo os haya gustado, o al menos espero haberos podido transmitir lo que nos puede ofrecer un televisor económico con Android TV como este. Si es así, solamente os pido que me dejéis un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita si os gusta la tecnología y si queréis ver más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.